Esto no te enseñan en la escuela. Que el invasor nunca se fue. Que los inversores son lo mismo de siempre. Los políticos de turno son sus marionetas, engañando al pueblo argentino, que se cree libre y soberano. El español solo limpio el terreno y liberó la tierra del indígena. Para imponer sus leyes, pero Inglaterra gobierna y administra los recursos de esta tierra. Quizás la deuda eterna es simplemente regalías que los políticos de turno deben pagar por administrar la colonia. Mira el vídeo hasta el final, es una bonita historia resumida de lo que consideras tu país. Compara el pasado con el presente. Y te darás cuenta que en 200 años nada cambió. Julio Arroca, 1887. Rubia Albion, la Gran Bretaña, el Reino Unido, Inglaterra, el imperialismo británico, tales los nombres que fue recibiendo a lo largo de nuestra historia según el carácter de nuestras relaciones o el estado de las ideas del momento. La presencia británica directa y a través de sus aliados los portugueses, fue uno de los motivos que llevaron al rey Carlos III de España a crear el Virreinato del Río de la Plata, justamente en 1776, cuando los británicos estaban entretenidos por la guerra de independencia de los Estados Unidos. Pero los ingleses siguieron merodeando. A las complicadas ordenanzas y al absurdo monopolio le opusieron el contrabando y hasta un par de invasiones sofocadas con algunos toques gastronómicos, pero de consecuencias perdurables y decisivas para la suerte de la colonia. Aunque por poco tiempo, el libre cambio imperó en el plata y sus beneficios no se les escaparon a los consumidores y productores porteños. Fue justamente la parasitaria intermediación de España, que impedía el comercio directo entre los productores criollos y los compradores ingleses, una de las causas principales de la Revolución de Mayo. La revolución abrirá las puertas al comercio británico, arruinando las artesanías locales que no podrán competir con los importados y consolidando el poder de los comerciantes ingleses en Buenos Aires, colocándolos como el referente obligado para cualquier decisión trascendente. Tras los convulsionados primeros años de la década del 1820, y poco después del nacimiento de nuestra deuda externa, el famoso empréstito Baring, el 2 de febrero de 1825, mientras Las Heras gobernaba la provincia, se firmó el primer acuerdo diplomático con Inglaterra, el Tratado de Amistad, Comercio y Navegación, que establecía la igualdad legal y política entre las Provincias Unidas y Gran Bretaña. También garantizaba la libertad religiosa y una reciprocidad comercial que favorecía, obviamente, a los ingleses, que tenían mucho más para vender que nosotros. Durante la fugaz presidencia de Rivadavia se ahondaron los vínculos comerciales y aumentó la influencia británica. En este sentido, la intervención de la diplomacia inglesa fue decisiva en la guerra contra el Brasil. El gobernador Dorrego fue insistentemente presionado para firmar la paz con los brasileros al costo de perder la banda oriental, que se transformó, según los deseos británicos, en un estado independiente. Inglaterra no quería que Buenos Aires controlara las dos riberas del Plata. Las relaciones con Rosas fueron excelentes, con la importante excepción de los dos bloqueos al puerto de Buenos Aires en los años 1840 y del combate de la Vuelta de Obligado. Terminado el conflicto, las cosas volvieron a la normalidad y Rosas pudo, tras la derrota de Caseros, el 3 de febrero de 1852, asilarse en la casa del cónsul inglés y partir rumbo a su exilio, precisamente en Inglaterra. Ya en el 80, con Roca y su generación en el poder, la presencia británica en nuestro país se va tornando masiva. Bancos, ferrocarriles, frigoríficos, empresas inmobiliarias de ese origen controlan sectores claves de nuestra economía y la Argentina se convierte en uno de los países más beneficiados por las millonarias inversiones británicas. Esta presencia económica se materializaba en una decisiva presencia política que crecerá con el correr de los años. Ocupan el poder presidentes y ministros que habían sido abogados o representantes de empresas inglesas.
Se toman decisiones claves, como la neutralidad argentina frente a la Primera Guerra Mundial durante la presidencia de Victorino de la Plaza, privilegiando los intereses británicos. A Inglaterra le convenía mucho más una neutral proveedora de alimentos que una aliada de escasa importancia militar. Para terminar, convendría no dejar pasar uno de los episodios más polémicos de nuestra relación con Gran Bretaña, el Pacto Roca-Runciman de 1933. Tras la crisis del 1930, Inglaterra decide a través del Pacto de Ottawa, 1932, comprarle productos primarios solamente a sus colonias y excolonias. Esto preocupa seriamente a la clase dirigente argentina, que envía a Londres al vicepresidente Julio A. Roca hijo, para llegar a algún acuerdo. A poco de arribar a la capital imperial, Roca dice en un discurso: la geografía política no siempre logra en nuestros tiempos imponer sus límites territoriales a la actividad de la economía de las naciones. Así ha podido decir un publicista de celosa personalidad que la Argentina, por su interdependencia recíproca, es, desde el punto de vista económico, una parte integrante del Imperio Británico. Pero Inglaterra no quería más colonias y le propone un nuevo tratado comercial. Por el Pacto Roca-Runciman, firmado el 1 de mayo de 1933, Gran Bretaña solo se comprometía a seguir comprando carnes argentinas en los mismos bajos volúmenes que en 1930, año de la crisis, y siempre y cuando sus precios fueran los más bajos. Como contraparte, la Argentina aceptaba liberar de impuestos a todos los productos británicos, se comprometía a no instalar frigoríficos nacionales y le otorgaba el monopolio de los transportes de la capital a una corporación inglesa. El pacto será duramente atacado por Lisandro de la Torre en Senado de la Nación. El senador santafesino denunció además los graves negociados llevados a cabo por el frigorífico Anglo y que habían sido facilitados por la firma del acuerdo. Pero la clase dirigente argentina de la década infame hizo oídos sordos a estos reclamos y mantuvo su posición, expresada unos años antes por uno de sus más conspicuos representantes: aunque esto moleste nuestro orgullo nacional, si queremos defender la vida del país tenemos que colocarnos en situación de colonia inglesa en materia de carnes. Esto no se puede decir en la Cámara, pero es la verdad. Digamos a Inglaterra: nosotros les proveeremos a ustedes de carnes, pero ustedes serán los únicos que nos proveerán de todo lo que necesitamos. Si precisamos máquinas americanas, vendrán de Inglaterra. Matías Sánchez Orondo. Esto es un resumen muy corto de nacimiento de la patria argentina. Busquen los diferentes periodos de gobierno hasta nuestros días. Y siempre lo mismo en el pasado: banqueros, conservadores, burgueses, comerciantes, políticos y militares corruptos. Economía abierta para apoderarse de los recursos de este y de los otros países y ponerle el precio más bajo para sus comerciantes. Hoy neoliberales inversores, financistas, bonistas, exportadores, FMI, políticos y militares corruptos. Si la parasitaria intervención de los ingleses y sus aliados en la política y economía argentina es lo que no permite crecer a este país, la que siempre necesita dólares. En el pasado y en el presente los ingleses o inversores, como a los políticos traidores le gusta llamarlos, controlaron el comercio internacional, la producción de carne, los cereales, la lana, madera y carbón. Hoy la energía, la mega minería, el petróleo y sus derivados. La tierra productiva, el destino de nuestra moneda. Se siguen llevando la materia prima, la riqueza de este país al precio que se les canta y lo venden en su mercado al mismo precio pero en dólares. Gracias al bendito milagro de la devaluación. Ponente a pensar de qué independencia te están hablando. El pueblo paga la consecuencia de estos malos políticos. Estos se enriquecen rápidamente, a cambio que los inversores se lleven los recursos, devastando, contaminado y destruyen.
Todo en este país llamado Argentina, dejando supuesta deuda en una moneda que solo ellos acuñan. A las futuras generaciones una pobreza inexplicable en un país donde abundan los recursos, impidiendo el desarrollo industrial, científico, militar, comercial, económico, social del pueblo argentino. En Inglaterra se refugian los que quieren gobernar al mundo a través del dinero y el libre mercado, pero las reglas la ponen ellos. Y en los Estados Unidos el ejército, listo para invadir y someter. El Imperio Romano no murió. Sus titiriteros solo se perfeccionaron. El pueblo romano no tiene nada que ver, eran salvajes manejado por el miedo, el lujo y el poder que le proveían los titiriteros. Que administraban la ley, la justicia, la moneda, el oro, el mercado y el comercio del continente europeo en esos tiempos. Hablando de justicia en este país, bien gracias quizás actuara algún día cuando los ingleses se lo ordenen y metan presos a los políticos y jueces corruptos que hoy les sirven para robar y saquear a la patria. Cuando ya no les sirvan la justicia los pondrán presos en nombre de la ley. Y podrán seguir metiendo a su gente en cargos importantes. Que controle la ley y la justicia y así seguir sometiendo al pueblo argentino, que sigue esperando el Mesías. Los títeres desparramados por todo el mundo. Adueñándose de los recursos. Y del comercio, imponiendo su moneda. Y a su vez imponiendo sus reglas. Lo vienen haciendo hace más de 8000 años. Crearon imperios y reinos. También los hicieron caer cuando ya no les servían. Bien, me voy despidiendo con una ya conocida frase de nuestro amigo Moisés. 43 El emigrante que resida contigo subirá cada día más alto, mientras que tú caerás cada vez más bajo. 44 Él será tu acreedor y tú serás su deudor, él irá a la cabeza y tú quedarás rezagado. Bien, ahora entiendes por qué termino diciendo. ¿Qué justicia puedes tener en un país de políticos cobardes, mal educados y traidores? Que están robando, estafando y saqueando. La patria junto al extranjero. Hoy no se usan armas para saquear los recursos de otro país, está la economía. Y el libre mercado junto a políticos y justicia de corruptos y mentirosos. La ley para detener a estos traidores existe, está en la Constitución. Depende de todos nosotros a creerla cumplir. Y te recuerdo que la patria somos todos los argentinos. Dedicado a todos los políticos que dicen que los argentinos somos vago. Y no sabemos votar. Y viva la patria, carajo.